Это сосед, посмотреть можно? Ой, Вы опознать. А? Опознать просто, опознавайте, Да, опознавайте. это Борис. Дядь Боря, все, дядь Боря, царство тебе небесное. Сколько им лет? Да, около 70, чуть больше. может быть. Nos encontramos en el día 56 de la guerra en Ucrania y hoy queremos analizar qué situación hay allí. Lo hacemos de primera mano con una compañera periodista, también fue compañera de esta casa de CRTV, con Patricia Galeana, que hace unos días ha vuelto de hacer ese reporterismo de guerra que se hace cuando tienes una vocación periodística y también un poco de asumiendo ese riesgo. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decir que tenemos el privilegio de conocer qué se está viviendo en Ucrania, en una situación que cada día es peor, ya no hay corredores humanitarios, casi 5 millones de refugiados, y tú todo eso lo has vivido en primera persona, estuviste del día 1 hasta el día 11 de abril más o menos allí porque decidisteis ir a informar, podemos decir. Cuéntanos. Sí, bueno, pues mi compañera Pilar y yo, que también es de Ciudad Real, lo que pasa es que no puede estar aquí porque trabaja en Madrid. Pues saludamos a Pilar. Y nada, decidimos ir allí porque, bueno, yo todos los días veía las noticias, lo que estaba pasando. A mí me gusta mucho el reporterismo de guerra, el tema de refugiados, los movimientos sociales, tanto cuando está pasando un conflicto como después, ¿no? Porque un conflicto también deja secuelas y consecuencias. Entonces, a mí me interesa mucho Esa parte que quizás no se cuenta tanto, ¿no? Claro que no se cuenta tanto y bueno, yo llevaba tiempo queriendo ir, lo que pasa es que sola no tenía todavía contactos para ir directamente, estaba esperando que mi amiga pudiera confirmarme si podía venir y bueno, como ella también es periodista, pues al final cogió sus días libres y nos fuimos para allá. Estuvisteis en Leópolis, que hasta cuando vosotros estuvisteis era relativamente tranquilo, pero hace 2 días fue bombardeado, o sea que estuvisteis en pleno riesgo, vamos. Sí, sí, aunque allí se respiraba total tranquilidad, incluso la gente de allí preguntando, ¿no? Porque cuando vas a reservar un hotel o una habitación para dormir, pues claro, siempre todos tienen en el sótano pues, como los sacos para hacer las típicas barricadas, sí. para protegerse y demás. Y en el hotel donde estábamos, pues también lo había, ¿no? Y claro, preguntando pues en caso de alarma qué hay que hacer, porque claro, ahí, cuando suenan las alarmas es señal de que algo puede pasar, no tiene por qué pasar, pero es señal de que deberías protegerte, ¿no? Y allí la gente nos decía que, bueno, que como que no nos preocupáramos, que no era tan grave y demás. Y ayer cuando escuché las noticias de que había caído un misil, pues bueno, al final, no sé, porque la zona más en riesgo, por así decirlo, de Ucrania es la zona este, la zona de Crimea, que bueno, esto ya tuvo su conflicto hace unos años, y toda la zona del sur. Nadie se puede imaginar que iban a atacar directamente una zona al oeste que no estaba tan amenazada como el Donbass y estas regiones, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que también cuando fuimos, hablando con un periodista del Mundo que estaba allí, me comentó, que por cierto es de Puerto Llano, este periodista, Fíjate. me comentó que 2 días antes de ir nosotras se habían escuchado misiles, pero no en la misma ciudad, sino alrededor, pero nunca habían causado muertes como la de antes de ayer, vamos. Sí. Bueno, ¿por qué decidisteis el campamento en Leópolis? ¿Por qué fuisteis a esa ciudad? Pues bueno, nosotros empezamos en Polonia, en la frontera, en una ciudad que se llama, bueno, ciudad, es pueblecito, que se llama Médica, que está como, digamos, a mitad de la frontera con Ucrania. Y nada, fuimos allí a tantear un poco el terreno, ¿no? Porque una vez que llegas, yo creo que primero te tienes que mimetizar un poco. A ver qué te encuentras, ¿no? Claro, mimetizar un poco con el ambiente, conocer a gente de allí, también voluntarios que te cuentan historias y demás. Y claro, sí que al principio del conflicto nos contaban que llegaban muchísimos más refugiados. Pero hay una cosa muy interesante que
cuando pasaban las semanas, como a las 3 semanas de que empezara la guerra, 4, la gente empezó a darse cuenta que como el conflicto no era tan grave en la zona de Leópolis, en la zona oeste del país, pues muchos preferían regresar a Ucrania, pero esa Ucrania, parte, ¿no? a Leópolis, a toda esa zona. Entonces se veía mucha afluencia de gente que llegaba a Polonia, menos que al principio del conflicto, y también mucha afluencia de personas que volvían O sea, unos a iban y Ucrania. otros volvían. Sí, y nos comentaban allí que últimamente eran muchas más las personas que decidían volver A su país. que volver. Entonces sí que yo, por ejemplo, tengo una duda de no sé si a lo mejor estos ataques vienen porque como la gente está regresando, claro, porque en una guerra al principio se pensaba que los ataques podrían ser a infraestructuras, ¿no? a gasolineras, a bases militares, pero están atacando a civiles. Entonces, no sé, ya veremos qué pasa con esto, pero sí que es verdad que Leópolis es uno de los puntos más receptores de refugiados ahora mismo. Bueno, impresiones. ¿Qué se ha respirado allí? ¿Qué te ha llamado más la atención? Pues me ha llamado mucho la atención las diferencias que a lo mejor te comentaba, ¿no? De cómo a unos refugiados se les trata de una manera o tienen más facilidades y otros no tanto. Por ejemplo, en mi experiencia en Lesbos, por ejemplo, ¿En Grecia? En Grecia, prácticamente, si no hubiera sido por organizaciones o, por ejemplo, Open Arms u otras, había mucha gente que moría en el mar y hubiera muerto muchísima más gente. Y la preocupación no era por parte de Europa, bajo mi punto de vista, tan grande como se tiene a refugiados ucranianos. Para mi gusto debería ser equitativa porque al final son personas, ¿no? Entonces sí que esa facilidad que tienen, que es bueno, cruzar la frontera, entregar el pasaporte, cruzar, no la tienen otro tipo de refugiados. Entonces esa sí que fue una impresión Sí que te llamó la atención. muy grande, porque tenemos esa imagen de refugiados como que todo tienen dificultades, ¿no? Pero creo que al final tiene también un tema de racismo sobre todo en Europa, ¿no? A unos sí y a otros no. Cuando en Europa parece que no ha habido recursos para gente que viene de África o de Siria y ahora de repente salen recursos de la nada para que me parece genial, sí, pero para todos, ¿no? Pero para todos. A mí eso me sorprendió muchísimo. Bueno, ¿en algún momento sentisteis miedo? ¿La gente huye de allí? ¿Vosotros llegáis? ¿Qué os decían? ¿La gente cómo os miraba? Pues la verdad es que yo me esperaba un ambiente un poco como que se sintiera un poco de miedo, ¿no? Pero como era una ciudad que estaba libre de ataques, ¿no? Un poco fuera de riesgo, aunque tenían toque de queda y lo siguen teniendo de 10 de la noche a 6 de la mañana, pues era un horario en el que tienen más riesgo de ser atacados. Allí la vida era normal y una vez que llegábamos allí, pues hablamos con refugiados, con gente de allí, pues las cafeterías abiertas, las tiendas abiertas, podías ir a pasear normal. Tener una normalidad, Sí, ¿no? sí, totalmente normal. Y claro, ya pues lo que te comentaba, una vez te mimetizas ahí con el ambiente y si no hueles el miedo, pues al final no... Tú tampoco tienes miedo, no sé si... Qué valiente que sois. Si hubiera ido al este, pues seguramente sí, que la imagen de las ciudades es totalmente diferente. Bueno, ¿has hecho algún trabajo para Castilla-La Mancha Media? Estáis en otro proyecto para el periódico El País. Tenemos también imágenes que nos ha facilitado de momentos como muy emotivos, ¿no? Cuéntanos. Pues las imágenes de las noticias que hemos podido emitir a España, ¿no? a España o a Castilla-La Mancha. A tu tierra, vamos. Sí. Fueron de varios funerales de allí que nos encontramos un poco por casualidad, porque llegando a la ciudad de Leópolis, justo en el centro hay una iglesia militar.
que yo no sabía lo que era una iglesia militar y mi compañera tampoco. Y ya una vez hablando allí con los sacerdotes que llevan un poco el tema de los militares allí, nos contaron que, bueno, que se encargan de gestionar pues, ayudas económicas, material, los funerales de los soldados, pero solo de la región de Oblast, que es donde está Leópolis, que es toda la región del oeste de Ucrania. Y nos comentaron que, bueno, al principio se llegaron a hacer como 4 funerales al día, o 5, Y que ahora encima están, no de una persona, de varias. claro, de varias, a lo mejor 2 por la mañana y otros 2 por la tarde. Y cuando llegamos, bueno, el primer día fuimos al funeral de un soldado y al día siguiente se celebraron 3 funerales, por la mañana de 2 soldados a la vez, que es lo que tenemos en las imágenes, y luego por la tarde el funeral de otro soldado, que ese ya no pudimos ir. Pero se vivió, pues no sé, muy emotivo porque hay mucha gente, se vive mucho el dolor de la gente y sobre todo las consecuencias de un conflicto armado, ¿no? Que no es solo Sí, que se habla armas sí. y tal, sino las consecuencias que deja, ¿no? El sufrimiento de los familiares, las propias personas que mueren, la incertidumbre de no saber qué pasará, de sentir que tu país lo están destruyendo, ¿no? Y bueno, pues mucho sufrimiento, sí que es verdad. Y también el tema de la extrema derecha en los soldados, en la zona del Donbass, sí que uno de los... Pero los soldados prorrusos, hablamos, o ucranianos. Ucranianos, ¿sí? de extrema derecha, ¿Sí? que muchos de ellos están en grupos pues, en la zona del Donbass, sí que sí podían ver imágenes ultraderechistas, extremistas en el funeral, no de todos obviamente, pero justamente de uno en concreto pues sí pudimos verlo. Entonces, bueno, son detalles que vas viendo. ¿Y cómo se aprecia esa ideología así desde fuera? Pues en simbologías que se utilizan allí y típicos algunos cortes de pelo, alguna forma de vestir y demás. Y bueno, pues luego ya investigando, hablando con la gente ya Todo te confirma, enteras un ¿no? poco de... Pero claro, esto no significa que todos No, por los supuesto. soldados, hay un montón de soldados, luego gente, voluntarios también que trabajan para, bueno, que se quedan allí para luchar. Sí, como muy nacionalistas, ¿no? Sí, porque me comentabas también, bueno, decir que las imágenes hemos visto que soldados muy jóvenes, pero Muy jóvenes 10 y pocos. 18, 19, sí, son muy jóvenes. Sí, igual imagino que es como la mili aquí, ¿no? Y a lo mejor ese sentimiento patriótico que, bueno, les hace quedarse allí y luchar por lo que es suyo, ¿no? Por su tierra y... También comentabas que un poco la sensación de que los hombres se tienen que quedar, ¿no? Como una ley no escrita o como... Sí, es como, bueno, con ciertas excepciones, por así decirlo. Por ejemplo, una mujer me contaba que su marido se había quedado en Ucrania a pesar de que ellos tenían 3 hijos y al ser familia, lo que aquí se conoce como familia numerosa, él podía haberse ido con la mujer, se lo permiten. Se lo permiten, entonces él podría haberse ido con su mujer, sí, con su ellos, familia, vamos. pero que decidió quedarse y ella decidió coger a sus hijos porque las sirenas que sonaban por la noche no dejaban dormir al bebé, al más pequeño sobre todo, y que el marido les dijo: yo me quedo y vosotros iros porque la situación era insostenible, sobre todo para el bebé. Y la mujer pues no sé, me lo contaba llorando, me contaba también, no sé, como con cierta rabia hacia Rusia también. No sé, no me puedo imaginar en ese momento que sientes al saber que, no sé, tu vida se puede romper en pedazos. Totalmente. ¿Y a dónde van? Por ejemplo, esta señora, ¿sabes a dónde iba? Esta señora iba justo al pueblo donde estábamos alojadas Pilar y yo, que es un pueblo de Polonia que está al lado de Médica, que se llama, bueno, se pronuncia Przemyśl, y ahí había alquilado como una casa con otras mujeres, con niños. Y allí estaban hasta que todo se calmara y, bueno, y esperaba reencontrarse con su marido.
Con respecto a la ayuda que se está enviando desde Europa, ¿eso también se lo percibisteis? ¿Toda esa ola de solidaridad que está habiendo, se apreció el tiempo que estuvisteis allí? Se aprecia, bueno, yo en la parte en la que estuve sí que se vio bastante ayuda, porque en el corredor humanitario que hay en la frontera hay muchas carpas con ayuda, pues comida para la gente que llega, e incluso maletas para la gente que llega con un montón de bolsas y le facilitan la ayuda. Y bueno, sí que es verdad que hablando con ellos son muy conscientes también de la ayuda que se proporciona de toda Europa y también desde España, o sea que ellos te lo comentan y están súper agradecidos. Qué bien. ¿Y qué más comentarte, Patricia? ¿Te gustaría volver o ahora porque también se habla mucho de la propaganda rusa, que todo es un montaje, ¿no? Que realmente no está pasando lo que está pasando. Cuando escucháis eso, ¿qué opináis? A ver, yo pienso que la propaganda en sí es un instrumento político que se utiliza en todos los conflictos, y ya Rusia es especialista en propaganda. Yo no digo que tampoco Ucrania no haga propaganda, porque al final si vas por la calle y ves letreros con ciertas frases, también eso es un tipo de propaganda, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en Rusia se están cortando redes sociales, vetan diferentes tipos de información para que la gente crea que la invasión rusa no... Sí, que están liberando, como claro, dicen, claro, ¿no? y entonces sí que creo que existe, es un hecho, y verlo de cerca, no sé, yo no he estado en la zona este, pero por las imágenes que veo, por compañeros que he conocido allí, que ahora están en la zona del Donbass, las cosas que me cuentan, las muertes de civiles no son un engaño. O sea, la gente, los fallecidos son los que son, los niños fallecidos son los que son, y eso no tiene justificación, vamos, no la tiene. No hay justificación ninguna. No la tiene, entonces no sé qué tipo de propaganda o justificación quieren dar a través de estos ataques y asesinatos a gente inocente. Y habiendo vivido todo, bueno, parte de lo que ha pasado allí en primera persona, ¿qué piensa la población de allí de cuál es el futuro de lo que está pasando? ¿Qué fin se le ve? ¿No se le ve un fin próximo? Pues esto es interesante, porque es algo que desde a lo mejor los medios en España, no sé en el resto de Europa, pero por lo menos en España, parece que este conflicto acaba de empezar ahora, pero como es un conflicto que lleva ya unos 10 años, de forma más intensa, porque en realidad lleva décadas de conflicto por el tema de Crimea y que Ucrania antes formaba parte de todo Rusia y demás, cuando se habla del tema, ellos ya, o sea, eran conscientes ya de que esto iba a pasar, ¿no? Era cuestión de tiempo. Que era cuestión de tiempo, y bueno, están cansados obviamente porque no les gusta la situación, pero para ellos no es nada nuevo. La gente que vive allí me ha contado un poco, ¿no? Yo creo que habrá opiniones de todo tipo, pero es así. Y actualmente lo último que sabemos es el atrincheramiento, por así decirlo, en Mariupol. Están asediados. ¿Cómo ves tú? No sé, que hoy en pleno siglo XXI se puedan morir niños y hombres, mujeres de sed, ¿no? Y de alimentación para ver si se rinden, ¿no? Yo lo veo fatal, o sea, no me parece... O sea, para todo eso estaban como mentalizados de que podía pasar, cosas así. Esto no lo sé porque no he hablado directamente de este tema con ellos, pero otra vez lo que comentábamos, que son las consecuencias de la guerra que al final no se ven, ¿no? No se ven, y la pagan civiles, no la paga quien decide luchar, que también, ¿no? Pero no lo paga quien decide meterse en una guerra, sino civiles que tenían su vida normal. Y lo mismo que comentábamos antes, el tema de refugiados de cualquier parte del mundo, igual también pues con el tema de Israel-Palestina, el tema de gente que viene de Senegal, que durante el camino
mueren en las barcas o gente de Siria que muere en el Mediterráneo, ¿cómo esto puede seguir pasando, ¿no? Pues al final lo pagan los civiles. Ujú. Habéis visto en las entidades humanitarias, los organismos que están allí ayudando, porque la gente quiere seguir ayudando, parece ser que ya no es recomendable mandar ropa ni alimentación así por libre o que la gente se personara allí porque era un poco peligroso, sino que hacerlo, encauzarlo a través de asociaciones, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se ve eso allí. Pues esto tiene que ver mucho con el tema del peligro que puede conllevar que tú vayas allí por tu cuenta, que lo puedes hacer con la mejor de tus intenciones, pero hay gente que no va con buenas intenciones, ¿no? Allí sí que varios voluntarios nos contaban que por las noches, o sea, el paso fronterizo que es por tierra, de Ucrania a Polonia, obviamente, durante el día suele ser muy largo. Yo la crucé con mi compañera porque no había otra forma de cruzar. Por coche sí, pero alquilando un coche tampoco podíamos. No se puede cruzar la frontera con un coche alquilado. Había que hacerlo a pie y nosotras estuvimos como 3 horas haciendo cola, andando en esa frontera. Claro, hay gente que la cruza por la noche para que sea más cómodo y más rápido. ¿Qué pasa? Que por la noche no hay, el corredor humanitario no hay funciona, protección ninguna. no hay protección. Y hay gente que se aprovecha, va con un coche, una furgoneta y ofrece a las mujeres y a los niños subir que os llevo al pueblo este donde comentaba antes que estaba la mujer con Semel, sus... Sí, Semsil. Eso, casi, me costó eso un era. montón de días aprenderme el nombre. Y hay mujeres y niños desaparecidos porque se los llevan y, bueno, esto ya sí que ha salido a las noticias, claro, mafias. Siempre en todos los conflictos hay gente que saca provecho y muy malamente, claro, al final. Y yo creo que va un poco encauzado por ahí, ¿no? De que toda esa ayuda esté como que quede constancia, que vayan organizaciones que luego puedan rendir cuentas. Va un poco por eso, no porque se le prohíba a nadie ayudar, sino porque al final quien más corre el riesgo son las mujeres y los niños. Y con respecto a este tema, también se han denunciado muchas violaciones de mujeres. ¿Eso también se percibió algo? ¿Te comentaron alguien algo? Sí, de los voluntarios que me contaban esto de estos hombres que cogían a las mujeres, va todo muy un poco relacionado en esa línea. Pues Patricia, ojalá y pudiéramos hablar de cosas agradables, pero no es el caso. Como dices, estáis trabajando en un proyecto, ¿no? En un reportaje para el país, que estaremos un poco atentos. Es decir, que, bueno, que en Ucrania está el foco de atención y que tenemos allí, hemos tenido a Ciudad Realeña, al corresponsal de Puerto Llano que comentabas, o sea que estamos muy presentes en todos los sitios. Y ya tu opinión personal, ¿cómo crees ¿Qué crees que puede pasar o qué crees que va a pasar o no se sabe, no puedes decir nada? Yo puedo decir lo que ellos me han transmitido y es esto, que el conflicto no va a acabar ya y por lo que se lee en los medios no es algo que, o sea, no va a acabar en un futuro un plazo próximo, corto, ¿no? Claro, y que aunque el conflicto termine en cuanto a bombas, misiles y fallecidos, hay un conflicto latente ahí que es el rusos-ucranianos y lo que esto pueda provocar entre los ciudadanos, ¿no? Al final, que a lo mejor tú vives en armonía, pero esto puede provocar que cierta parte de la población ucraniana no quiera, ¿no? Como no quiera a la gente rusa. Que en realidad estaban conviviendo ahí, ¿no? Claro, que estaban conviviendo. Sobre todo en la zona del Donbass. Claro, y seguramente haya gente que no piensa así, que no culpe a... Que se radicalice un poco todo. Y eso es un problema muy grande. Sí, la convivencia, ¿no? Que desestabiliza muchísimo la convivencia entre dos países vecinos. Pues esto no nos trae nada bueno. Patricia, pues muchísimas gracias por habernos contado esto de primera mano, traernos esas imágenes en exclusiva, podemos decir, y gracias por esa valentía de haber estado allí, a tu compañera Pilar y a ti. Muchas gracias. Gracias a vosotros.